Hoy nos vamos a meter de lleno en una paradoja fascinante. Vamos a analizar cómo México, que es una auténtica superpotencia agrícola a nivel mundial, lleva casi un siglo intentando sin éxito que la innovación llegue a sus agricultores más pequeños. Es un puzzle que nadie ha conseguido resolver. Y es que, si miramos el campo mexicano, vemos dos realidades que no podrían ser más distintas. Por un lado, tenemos al gigante moderno, el que exporta aguacates y frutos rojos a todo el planeta. Y por otro, pues tenemos a millones de pequeños productores, el verdadero corazón de las comunidades rurales, que siguen anclados en el pasado, casi olvidados por el sistema. Y aquí está la gran pregunta, ¿no? La que lo envuelve todo. ¿Cómo es posible que después de 80 años de políticas y programas, esa brecha entre los dos Méxicos siga ahí, tan abierta como siempre? Bueno, pues para entenderlo tenemos que viajar un poco en el tiempo. Vámonos al inicio de la era moderna, una época de cambios brutales impulsados directamente desde el gobierno. La estrategia principal se basó en una palabra que vamos a oír bastante: extensionismo. Para que nos entendamos, era una especie de soporte técnico para agricultores a gran escala. La idea era que el Estado llevara la ciencia y la tecnología más puntera directamente al campo. Y la verdad es que entre los años 40 y los 60, este modelo parecía la solución definitiva. ¿Funcionó? Y vaya si funcionó. Tanto que México llegó a ser autosuficiente para producir su propia comida. Un éxito rotundo. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud de ese éxito, ahí está el dato: la productividad agrícola crecía a un ritmo de más del 3% anual. Ojo, que para la época eso era una auténtica barbaridad. Pero claro, como suele pasar, no es oro todo lo que reluce. Detrás de esas cifras tan espectaculares se estaba cociendo un problema muy gordo, una división que partía el campo en dos. Porque en realidad lo que se creó fue un sistema con dos velocidades. Por un lado, un sector moderno, con mucho dinero, enfocado en exportar a otros países, y por otro, el de siempre, el de subsistencia, que recibió muy poquito apoyo. Y si hay algo que lo demuestra a la perfección, es el dinero. Fijaos bien en este gráfico. El crédito privado, el que iba a los grandes productores, se disparó más de un 250%. ¿Y el público, el de los pequeños? Apenas creció un 11%. La diferencia es abismal y aquí, justo aquí, empieza la desigualdad. Esta situación acabó creando una mentalidad muy peligrosa en la política de la época. Se empezó a ver a los pequeños agricultores no como la base del sistema, sino como un lastre. Sí, así, como un peso muerto que frenaba el desarrollo. Y con este panorama avanzamos hasta los años 80. Por si no había suficientes problemas, estalla una crisis económica nacional que obliga a dar un giro de 180 grados y a cargarse el modelo que había hasta entonces. El sistema antiguo era, digamos, súper sencillo, casi como una cadena de mando. El gobierno mandaba, el técnico obedecía y el agricultor simplemente recibía la información. Muy vertical. ¿Pero qué pasa cuando hay una crisis y no hay dinero? Pues que lo primero que se recorta es esto: se desmanteló todo el chiringuito estatal y se buscó una solución completamente nueva, una basada en el mercado. La idea era darle la vuelta a la tortilla, crear un mercado privado de asesores técnicos. Ahora el gobierno daría fondos para que fueran los propios productores quienes contrataran al experto que quisieran. Sonaba bien, ¿eh? Empoderar al agricultor. Pero lo que se creó en la práctica no fue un mercado ágil y eficiente, sino más bien un lío tremendo. Una red de instituciones súper compleja y, lo peor de todo, totalmente desconectada entre sí. El sistema se convirtió en una auténtica sopa de letras. Teníamos a Sagarpa, a Inca Runal, a SNIT, un montón de siglas y agencias. ¿El problema? Que cada una iba a lo suyo, como si fueran islas. No había una estrategia común. Y claro, en medio de ese caos, ¿qué es lo que pasa? Pues que vuelven los fantasmas de siempre. El favoritismo, el amiguismo, el clientelismo, pero esta vez, digamos, de una forma un poco más disimulada. Y aquí está el fallo más grave de todos. La ciencia, las innovaciones que se estaban generando en los centros de investigación, se quedaban ahí, en un cajón. Nunca llegaban al campo, que es donde de verdad hacían falta. Una desconexión total. Y todo esto nos trae ya a la época actual, al que ha sido por ahora el último gran intento de arreglar, de una vez por todas, este desbarajuste institucional. Este nuevo intento se llamó Programa PIX. Y la verdad es que, sobre el papel, era bastante inteligente. El objetivo era sencillo: vamos a dejar de imponer cosas desde arriba y apoyar proyectos que nazcan de lo que los agricultores de verdad necesitan. Era sin duda un paso en la dirección correcta. Tenía ideas muy buenas: basarse en la demanda, exigir resultados medibles. Pero al final chocó de frente con el mismo muro de siempre:
la presión política, la falta de coordinación y la debilidad de las propias instituciones. Y así volvemos al punto de partida. El puzzle sigue sobre la mesa, con todas las piezas desordenadas. Después de casi un siglo de intentos, la pregunta de qué hace falta para conectar la innovación con cada agricultor sigue sin respuesta. Y resolverla es seguramente el mayor desafío para el futuro del campo mexicano.